Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva versión de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño de Pez. Esta mañana de octubre estamos muy contentos de poder realizar una nueva versión de la cátedra y esta vez estará a cargo de dictarle a la escritora uruguaya Fernanda Trías. Fernanda, bienvenida a la cátedra, aunque sea online, siempre decimos. Tratamos de Muchas pensar gracias. que, tratamos de pensar que además, a pesar de eso online, estamos un poquito cerca, a pesar de la distancia. Bienvenida Fernanda, bienvenida Juan Inés Casas, que va a ser la presentadora de esta cátedra. Eh, Hace mucho tiempo que estaba planificado la visita de Fernanda a esta cátedra, por distintos motivos, principalmente la pandemia fue atrasando todo, obviamente, impidió que fuera además presencial, pero bueno, logramos igual coordinarnos y poder juntarnos aquí de manera online, como os decía, que no es lo mismo, pero creo que, creo que a lo largo de las cátedras de este año hemos ido encontrándole también una cierta gracia a esta distancia que se reduce a partir de lo telemático, así que estamos muy contentos de tener a Fernanda, quien, como les decía, hace mucho rato queríamos que participar en la cátedra, sobre todo porque los libros de Fernanda han circulado mucho en Chile, tiene muchos lectores acá y su última novela, Mugre y Rosa, también, también se publicó acá en Chile y ha tenido una muy buena recepción, así que sabemos que hay varios lectores que estaban atentos a esta cátedra, así que estamos muy contentos de tenerla aquí. Voy a hacer unas presentaciones muy breves. Fernanda es una escritora uruguaya que nació en el año 1976, es escritora, traductora, profesora de creación literaria. Ha publicado las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible. La azotea tiene una edición chilena aquí en Laurel muy bella, que la pueden conseguir en librería. El libro de cuentos de Señora Flores, que también tiene edición aquí en Chile con Montacerdo. Y muchos de estos libros se han publicado en distintos países de Latinoamérica y muchos también se han traducido. Eh, si mal no recuerdo, Fernando, tú después me puedes corregir. Actualmente eres escritor en residencia en la Universidad de los Andes, todavía, Ujú. ¿sí? Está muy bien. Y bueno, Fernanda, aunque nació en Uruguay, se ha movido por todo el mundo y hoy día reside en Bogotá, hace ya un rato. Podremos preguntarle ahí cuán colombiana se siente o cuánto de Colombia hay ahora en la escritura. Y bueno, la última novela de Fernanda es Mugre Rosa, la podemos mostrar aquí, editada por Literatura Random House. Una novela que no solo es muy poderosa, sino que también es increíble que Fernanda haya escrito un libro donde que de alguna manera se adelantó un poco a todo lo que hemos vivido y bueno, ya podremos también conversar eso en algún momento. Invitamos a Juana Inés Casa a presentarla. Juana Inés es escritora, es periodista argentina, pero está radicada en Chile hace muchos años, así que yo considero que es casi una escritora chilena. La cátedra pasada tuvimos Fernanda a Cristina Rivera Garza con Juan Cárdenas. Yo digo que Juan se va a venir a vivir a Chile. Ya quiero creer que va a ser un escritor chileno. Juana Inés ya es casi una escritora chilena. Estoy tratando de que los latinoamericanos se vengan a Chile para que sea una literatura mucho más rica y Juana Inés está ya radicada hace muchos años acá, ella trabaja como periodista. Publicó un libro hermoso de cuentos que se llama El tiempo de los peces hace ya varios años y estamos esperando ahora una nueva publicación. Espero que el próximo año venga un nuevo libro de Juan Inés, así que nada, te damos las gracias, Juan Inés, por aceptar presentar a Fernanda y te voy a dar la palabra. Tú la presentas y luego le damos la palabra a Fernanda que leerá su conferencia. Y les decimos, por supuesto, a todo el público que todas las preguntas que tengan las vayan dejando en nuestra red, Facebook, en YouTube. Estaremos súper atentos para leer las preguntas y generar una conversación al final del encuentro. Juani, te doy la palabra y bueno, muchas gracias por estar aquí, a ti, a Fernanda y a todo el público que ya nos está observando. Gracias, Diego. Bueno, quería agradecerte a la cátedra también. Estoy muy contenta de estar acá. Admiro mucho a Fernanda y estoy muy emocionada, así que voy a leer un texto que escribí que se llama Vidas no lineales.
y empieza con una cita. El problema es que los finales y los comienzos se superponen, y entonces una cree que algo está terminando cuando en realidad es otra cosa la que empieza. Eso dice la narradora de Mugre Rosa, la última y magnífica novela de Fernanda Trías. Por algún motivo, esta frase resuena en mí mientras escribo este texto y también mientras releo la obra de Fernanda, donde las imágenes y las visiones parecen tener la fuerza de concretarse en universos reales. ¿Qué está antes? ¿La realidad, la imaginación, los sueños, la ficción? Y a la hora de pensar mi lectura de sus libros, ¿está antes La ciudad invencible, el primer texto que leí de ella hace algunos años y me marcó con escenas que conservo hasta ahora? ¿O las novelas que leí hace menos tiempo y que en cierta forma prefiguraban estos 2 últimos años extraños y distópicos de la pandemia? Hablo de La azotea, la novela que fue publicada por primera vez en 2001 y Mugre de Rosa, editada por Random House en 2020. Libros que me interpelaron con preguntas fundamentales y antiguas sobre el amor, el miedo, la muerte, la supervivencia y esa necesidad a veces, o más bien casi siempre, imposible, de salvar a quienes amamos. El tiempo, los comienzos, los finales, qué vino antes, qué debe ir después. También esas preguntas rondan la construcción de Anatomía de un cuento, parte del hermoso libro de relatos No soñarás flores, que fue publicado en Chile por la editorial Montacerdos en 2016, y donde la narradora, que nunca termina lo que empieza, esboza el comienzo de un texto sabiendo que no le encontrará un final. Y aquí cito: todo coexiste, la cronología es artificial, solo determinada por la emoción. Cuando resbalé por la escalera del bar, incluso antes de partirme el labio, ya estaba resbalando por la escalera de la boca, las mismas botas, los mismos escalones de madera gastada, el día en que mi padre murió, dice la protagonista de La ciudad invencible, el tercer libro de Fernanda, que yo primero leí en la versión de Brutas Editoras con el título de Bienes Muebles. Todo coexiste, el artificio es cronológico, repite esa mujer joven que deambula por una Buenos Aires ruidosa, llena de locutorios y de personas solas, de puestos de flores abiertos en las madrugadas y kioscos enrejados. Esa mujer que se va de la ciudad para quedarse. Recuerdo haber leído ese texto, luego de dejar Buenos Aires, yo también, y pensar que sí, que esa mujer tenía razón, y que a veces irse es la única manera que tenemos de quedarnos. No hay cronologías, todo coexiste, pero aún así debo marcar algún inicio y nombrar el país donde Fernanda nació, Uruguay, cuna de escritores como Feliberto Hernández o Juan Carlos Onetti, con los cuales comparte una tradición y una capacidad extraordinaria para observar la realidad. Y si nombro Uruguay y hablo de comienzos, debo nombrar a Mario Lebrero, su maestro, y alguien que ya ha dicho fue clave en su formación como escritora, y con quien conversó de sueños, de síntomas, de fobias. Luego de Montevideo, la historia de Fernanda, que es autora también del libro Cuaderno de un solo ojo, está marcada por la itinerancia. Al igual que las protagonistas de sus cuentos, vivió en lugares como Francia, Estados Unidos, donde estudió una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, y también en Berlín, en Buenos Aires, y ahora en Bogotá, donde da clases de escritura creativa y donde aterrizó hace algunos años de la mano de la publicación de La azotea en Colombia. Y volveré entonces a esa novela intensa y atrapante, escrita muchos años antes de marzo del 2020, el mes en que millones de personas se debieron confinar ante la amenaza del coronavirus. En la azotea, una mujer joven, Clara, su padre, su pequeña hija y un canario deben convivir en ese universo asfixiante y delimitado que es un departamento. Como en esos días iniciales de la vida en pandemia, el encierro en la novela se va haciendo cada vez más intenso, hasta que ya no hay casi posibilidad de escapatoria. Y voy a citar aquí. Fingí estar tranquila, pero la espalda se me puso rígida y sentí un tirón en la nuca, como si me hubiera formado un coágulo de pensamientos y de palabras. Le habría querido decir que el mundo se hundía, que nosotros éramos el único mundo posible y que, de todas formas, terminaría por odiarlo. Pero me salió otra cosa, incontrolable y llena de furia. No hay rambla, ni plaza, ni iglesia, ni nada. El mundo es esta casa. Leí esta frase y el libro entero en la edición que publicó la editorial Laurel en Chile a mediados del año pasado. Lo leí recluida en mi casa, ese privilegio que tuvimos quienes pudimos aislarlos en los meses donde las cifras de contagios y muertes se disparaban y todo era amenaza y miedo, al igual que en la novela. Sin ramblas, ni plaza, ni iglesia, ni nada.
En el libro, la escritura logra construir un tejido asfixiante del que tampoco es posible salir, un universo atrapante en el que se vuelve difícil trazar fronteras, la realidad anticipada por un libro, la realidad construida en un texto. Imposible no volver a ese aspecto que ha sido destacado por periodistas, críticos y muchas notas de prensa, el poder premonitorio de los libros de Fernanda Trías para prefigurar tiempo antes lo que ocurriría después. Al leer Mugre Rosa, aún inmersa en esta actualidad distópica, tampoco pude dejar de pensar en los múltiples vínculos entre nuestra realidad, algo extraña y extrañada por la erupción de una pandemia, y ese universo creado por la escritura de la novela, una escritura majestuosa, poética, hermosa, pero también pensada desde la inquietud por los efectos del capitalismo, el desastre climático y la voracidad de nuestros tiempos. En la novela, que Fernanda terminó de escribir a fines del 2009, antes de que explotara la otra pandemia, la real, hay tapabocas, tarjetas sanitarias, miedo al contagio, la sensación de no tiempo del encierro, días y meses indiferenciables, eslóganes que se repiten, controles, campañas sanitarias, camiones blindados de policías que patrullan la ciudad, e incluso escépticos ante la pandemia. Todo esto imaginó Fernanda antes de que la realidad se convirtiera en algo parecido a ese universo creado en la ficción. Y vuelvo a citarla. Yo siempre había creído que el misterio era aquello oculto que intuíamos, pero que se nos escapaba. Ahora sé que no. El misterio siempre estuvo en la superficie de las cosas, dice la narradora de Mugre Rosa. La escritura, pienso, la buena escritura como la de Fernanda, tiene el poder de acercarse a ese misterio y poner en escena lo que a veces creemos oculto. Tal vez por eso, a nosotros, los lectores, nos resuenan sus ficciones como espejos anticipados de nuestras realidades. Tal vez por eso podemos vernos ahí, en ese mundo construido por una mirada minuciosa que reconstruye cada objeto, cada ser vivo, da existencia a vientos rojos, nieblas, algas, peces muertos que aparecen trocitos de lata y vidrios arrojados por la marea. Pero también y sobre todo podemos reconocernos en esos personajes sumamente humanos y complejos, como Delfa, esa mujer entrañable que se transforma en una madre para una niña solitaria, o en el vínculo entre la narradora y Mauro, ese niño atravesado por un síndrome que lo lleva a devorarlo todo. Podemos vernos y reconocernos en esos vínculos heridos, profundamente humanos que tienen sus personajes, de madres que no son madres y no madres que son madres, personajes que confunden el miedo con el amor, ese terreno inestable, esa zona de derrumbe. En estos territorios devastados hay espacio para la ternura y la belleza, como las risas de una niña ante el movimiento de la ropa colgada en el techo vecino o en la azotea, o el regalo que escoge una madre para su hija en una mercería de barrio, luego de 12 años sin verla en el cuento La muñeca de papel, o esa planta verde, limpia y brillosa que crece en un ambiente oscuro y saturado de nicotina en el relato No soñarás flores. Fernanda Trías alcanza a dibujar esa vida que persiste en las tierras arrasadas, pero no como un triunfo solemne de la vida sobre la muerte, sino como una simple ironía o algo para lo cual no hay explicaciones simples o definitivas. Porque, como dice la narradora de Mugre Rosa, intentar recordar causas o establecer principios y finales es tan ingenuo como creer que la vida es una línea. El pasado, el presente y el futuro, todo revuelto, escribe Fernanda, en la misma máquina apachurradora de la memoria. Todo convive, los seres muertos y amados que se aparecen y nos rescatan en sueños, los recuerdos de un programa en la noche con alguien que nos hacía cariño en la cabeza, las voces de quienes no están pero aún nos hablan, lo que no fuimos, lo que somos, nuestra humanidad arrasada, imperfecta, pero también bella y entrañable, divertida o ridícula, como esas conversaciones en taxis que atraviesan las ciudades invencibles o derrotadas. Todo eso logra escribir Fernanda con una prosa impecable, envolvente, y a los lectores nos deja en un estado de maravilla, de conmoción, con ganas de volver a leerla entre los escombros. Tal vez porque nos podemos ver en esos personajes y sus universos en ruinas, y descubrir el amor y la belleza en escenas y gestos mínimos. Tal vez porque esa lectura nos permite empezar a ver y a vernos entre toda la niebla que nos rodea, sin las certezas de los principios o los finales,
ni las líneas rectas, sino en esos trazos erráticos y a veces incluso desesperados con los que se conforman nuestras vidas. Gracias, Paula. Muchas gracias, Juan, hermoso el texto de la presentación. Muchas gracias, Fernanda. Somos todo oídos y te escuchamos tu conferencia ahora. Hola, muchas gracias. Saludos para todas y todos. Juana, muchas gracias por ese magnífico texto que leíste que me emocionó mucho y bueno, podría hablar sobre él, pero no es el momento. Gracias, Diego, y a la cátedra por invitarme y qué contenta de que finalmente se haya podido concretar después de casi 2 años de postergación. Yo voy a leer un ensayo personal que se llama Nombre Propio, y voy a estarme refiriendo a La ciudad invencible, que es uno de los textos que mencionó Juana y que como ella bien decía, la primera edición fue en Brutas Editoras, y fue en 2013 y se publicó como Bienes Muebles, y luego ya cuando se editó en España en 2014, tuvimos que cambiarle el título a La ciudad invencible y bueno, ese título se fue instalando. Es una versión corta la que voy a leer porque me entusiasmé mucho escribiendo este texto para la cátedra y me fui demasiado largo, entonces hice una edición y más o menos es la mitad del texto original, pero intenté redondearlo para que fuera un texto con principio y con final para los que están acá con nosotros. Entonces, gracias y voy a leerlo de aquí de la pantalla. En nombre propio. La bebé duerme. Mientras escribo esto, la bebé levanta una mano arrugada y vuelve a bajarla. Nadie sabe con qué sueñan los recién nacidos, qué parte del mundo están procesando en ese día infinito, circular, que no se rige ni siquiera por los ritmos del sol y la luna, sino por el hambre y el sueño. La bebé nació hace 5 días. Dice el certificado de nacimiento que es una niña, y dicen los lazos de sangre que soy su tía. Poco más de 24 horas luego de nacer la tengo en brazos, apretada como uno de esos pañuelos donde los buscadores de oro guardan sus pepitas. Es tan liviana que debo mirarla constantemente para no olvidar que la tengo encima. Se ve tan vulnerable y expuesta como un molusco sin concha. Intento apartar de mi mente lo que ya sé, que ese certificado de nacimiento es también la constatación de que su vida será más difícil, que deberá abrirse camino a golpe de machete. Más aún, que durante mucho tiempo ni siquiera será consciente de esa desventaja, que deberá descubrirlo sola, quién sabe cuándo y quién sabe en qué circunstancias. Ahora la bebé duerme y su madre intenta hacer lo mismo. No ha podido recuperarse todavía de las 23 horas de trabajo de parto. Casi no ha dormido y le duele el cuerpo. Su cuerpo hinchado, su cuerpo herido, desgarrado, abierto, sangrante, su cuerpo húmedo. La he visto llorar de dolor y la he visto llorar de otra cosa imprecisa que podríamos llamar la vida, o tal vez la certeza de una pérdida que no va a ser más que crecer y acelerarse. Mi hermano me dice que cualquier palabra se queda corta a la hora de describir el parto. Dice, no podés imaginar lo que es. Y no puedo, porque a mis 44 años nunca he vivido ni viviré una experiencia similar. Pero él es un hombre de pocas palabras y no se esfuerza en describirlo. Me deja así, en ese no saber, en ese no poder siquiera imaginar, en esa ausencia que me separa de la mayoría de las mujeres del mundo. Todo indica que mi sobrina ha nacido con una desventaja. Si fuera una carrera, tal vez esa desventaja podría medirse en metros, 10, 20 o 100 metros más atrás que otros corredores. En el ámbito del deporte, el sistema para asignar ventajas por medio de compensaciones entre los competidores se llama handicap. Pero en el idioma que será la lengua materna de ella, handicapped, también significa discapacitado. ¿En qué consistiría esa discapacidad? El diccionario la define como, comillas, la falta o limitación de alguna facultad que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Cabría preguntarse entonces qué significa normal, porque lo normal, al igual que lo neutro, siempre se ha medido en masculino. Si el desarrollo de un niño varón es el patrón con el cual medimos lo normal, entonces las niñas siempre tuvimos una discapacidad,
una limitación que imposibilita o dificulta nuestro desarrollo, menos oportunidades, menos libertad y crecer con un horizonte más limitado de lo que se sueña posible. Ahora la bebé duerme en su cuna, en la penumbra del cuarto por el que se filtran rayos de un sol brillante. Su madre se esmeró en comprarle ropa que no sea rosada, en decorar el cuarto con colores neutros, con elefantes en lugar de corazones, con hipocampos en lugar de princesas. Deliberadamente hemos elegido objetos azules, porque el cielo y el mar también son de las niñas. Allá donde se viaja, allá donde se va alto y profundo, lejos y ancho, con peligros y aventuras. Pero este simulacro solo funciona dentro de la casa. No bien ponemos un pie afuera, es como sentir la presión del mundo exterior, la mano invisible que moldea el barro aún mojado girando rápido en el torno con el que se harán incontables vasijas idénticas. ¿Qué es?, preguntan en la calle. La respuesta, una niña. En menos de una semana es poco lo que sabemos de ella. Sabemos que tiene un temperamento tranquilo y sabemos que le han puesto un nombre, que en estos primeros días parece ser la única palabra que se pronuncia, la única palabra que tiene algún sentido. Nadie se ha detenido a pensar qué significa, qué cosa denotan esas dos sílabas, un cuerpo, un amor. Físicamente es igualita a la madre, pero daría lo mismo decir que es igualita a su abuelo materno. La cara de un bebé no tiene género, por eso la insistente pregunta, ¿qué es? Sabemos de dónde viene, pero no sabemos en qué va a devenir, ni en qué medida ese devenir tendrá algo que ver con su elección. Mía, susurro, Mía, así se llama, Mía, para complicar las cosas, porque su cuerpo será un territorio en disputa, y siendo que solo se pertenece a sí misma, ya es, por definición, de cualquiera que la nombre. Miro esta cuchara y no sé si ese pensamiento es mío o de él, dice la protagonista de La ciudad invencible, novela breve que escribió en 2012. La narradora intenta sobrevivir a una relación de pareja con un hombre violento. La relación ya está terminada, pero la narradora descubre que el lazo que la une a su maltratador no es tan fácil de cortar, que ese lazo está tejido con las resistentes fibras del miedo. Le llevará aún más tiempo entender que ha internalizado la violencia y que ya ni siquiera necesita que él ejecute el castigo, ella misma puede hacerlo. Se repetirá los mismos descalificativos, estará segura de no merecer nada, probará otras maneras de la autodestrucción. Es que él sigue ahí, aunque exista una orden de restricción perimetral que le impide allegarse a menos de 10 cuadras a la redonda de la casa de ella. Si siempre quiso ocuparla, ahora él vive adentro de ella, de su propia cabeza, de sus propias manos, y ella comienza a intuir que el proceso de desalojo será arduo, tal vez imposible. La protagonista de esa novela soy yo. Claro que nunca dije nada sobre una cuchara, pero podría haberlo dicho. Y aunque al momento de publicar La ciudad invencible sentí tanto pudor que la llamé novela de autoficción, con los años pude asumir esa parte de mi pasado y me he sentido lo suficientemente cómoda como para no rechinar los dientes cuando alguien lo llama ensayo o incluso diario. En agosto de 2012 acababa de llegar a Nueva York para empezar una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Sabiendo que había vivido 2 años en Buenos Aires, Lina Meruane me invitó a publicar una crónica sobre la ciudad en Destinos Cruzados, la colección de Brutas Editoras. Fue una invitación inofensiva que me llevaría a enfrentar aquello de lo que más temía hablar y que luego se revelaría como el texto que más necesitaba escribir. Por supuesto, al principio estaba decidida a escribir sobre la ciudad y nada más que sobre la ciudad, como si una ciudad fuera algo objetivo, separado de la experiencia sensible de habitar en ella. Luego iba a entender que el mapa de mi Buenos Aires llevaba las huellas de la violencia, del mismo modo en que mi cuerpo había llevado las huellas de unos dedos y que era imposible narrar la ciudad evitando ese gran elefante blanco que hacía equilibrio sobre una rueda en el centro de la capital federal. Así que me había propuesto escribir sobre una de las ciudades más literarias del mundo, una ciudad que era casi un cliché, donde cada frase podía significar una zambullida en las tentadoras aguas del lugar común, y había descubierto que sobre esa Buenos Aires no tenía nada que decir, simplemente porque para mí esa Buenos Aires nunca había existido. La mía estaba hecha de unos ladrillos feos y para nada literarios. Al igual que otros temas de mujeres, como la maternidad, el maltrato dentro de la pareja tenía pocos referentes en nuestra región en 2012. Curioso, si pensamos que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o sexual,
y que esta cifra asciende al 70%, según la ONU Mujeres, si se incluye el acoso. Las escritoras no podíamos estar por fuera de esta estadística, y sin embargo los textos narrativos sobre el tema escaseaban mucho más si eran crónicas o relatos autobiográficos. A eso se le sumaba una segunda dificultad: cómo escribir mi historia sin caer en el exhibicionismo o en un tipo de morbo específico que rayara con la cholulería, porque los dos éramos escritores. Él, uno reconocido, yo, una casi desconocida. Durante la relación, parte del maltrato había atacado justo el centro de mi autoestima. Erigido en representante de la literatura con mayúscula, él, llamémosle R, sabía exactamente dónde radicaba mi mayor debilidad y estaba dispuesto a martillar el clavo caliente en esa herida. Yo debía callarme, porque cualquier intento de hablar de eso, mucho menos de escribirlo, sería inmediatamente interpretado como una manera de aprovecharme de su nombre. ¿Cómo apropiarme de mi historia? ¿Cómo nombrarla y en ese mismo acto nombrarme a mí misma sin sentir que me apoyaba en el escándalo? Cito. Hablar y escribir son verbos que nos han costado mucho apropiar y ejercer en el ámbito público, dice Magela Baudouin en su ensayo Huevos de serpiente. Yo tenía que hablar, pero no tanto por la necesidad de narrar la historia en sí, que ya había contado infinitas veces en la fiscalía, sino por la necesidad de entenderla, al menos de intentarlo, entender quién era yo y en qué me había convertido, cómo había sido posible que todo aquello pasara. En Enero, de Sara Gallardo, escrita en 1958, la autora narra el calvario de Nefer, una adolescente hija de peones de estancia en el campo argentino. Como resultado de una violación que se cuenta en pocas frases, Nefer queda embarazada. No desea el embarazo y la posibilidad del aborto se convierte en su única salida. Cito: ya nada le interesa más que esto que llena sus días y sus noches como un hongo negro y creciente. Nefer visita a una vieja abortera, conocida por arreglar estos asuntos, pero no se anima a contárselo. Carga su hongo negro, que es una culpa muy grande, como un secreto imposible de confesar. En Enero, lo que más duele es el desamparo. Nadie ayuda a Nefer, ni la ley, ni la medicina, ni Dios, ni su propia familia. En el cuento de Silvina Ocampo, Pecado Mortal, Chango, un hombre de confianza de la familia, viola a la niña mientras los demás están en un funeral, justo un poco antes de que ella tome su primera comunión. Ella no se anima a confesarse y comulga en estado de pecado mortal. El nombre de la niña no lo conocemos durante el relato porque todos la llaman la muñeca. La niña no tiene la capacidad ni la voluntad para defenderse y se deja hacer como se dejan hacer los juguetes. Por eso, un momento antes de tenderse en el piso, ella también arranca con un peine el pelo de la muñeca con la que estaba jugando. Dos muñecas, una de carne, otra de plástico. Lo horrible paraliza, y aunque la puerta esté abierta y la familia unos pisos más abajo, comillas, eso no facilitaría tu vida. Además, no tenías la menor intención de huir. Un ratón o una rana no huyen de la serpiente que los quiere, no huyen de animales más grandes. Cierro cita. En 2007, Selva Almada publicó el libro de cuentos Una chica de provincia. La chica muerta, un relato breve que se parece más a un aguafuerte, cuenta el femicidio de Andrea Adán, una estudiante de San José, pueblo de la provincia de Entre Ríos. En 1986, a Andrea la asesinan en su propia cama, en la casa donde vivía con sus padres y hermanos, de una puñalada en el corazón. Luego acomodan el cuerpo para que parezca dormida. En 2012 había circulado entre amigos la novela Bella, le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara. Bella propone una reescritura del cuento infantil de La Bella Durmiente, reelaborado como una historia de trata de mujeres en la que la antiprincesa Bella es secuestrada por una red de prostitución. El Cafillo quiebra la humanidad de esta mujer a base de violaciones, golpes y drogas. Ella descubre rápido que la única estrategia de supervivencia es la mansedumbre y que el único alivio es narcotizarse. La historia, pensada originalmente como un cómic, tiene un final de cuento de hadas, si no feliz, sí de revancha imposible. Bella logra escapar armada con una metralleta y se venga de sus abusadores. Estas violencias, sin embargo, aparecían representadas sobre cuerpos indefensos, niñas, adolescentes, mujeres pobres del mundo rural.
En poco o nada se parecían a mi historia de treintañera fracasada, una historia secreta y mucho menos espeluznante, una historia cinépica en la que me había sentido impotente y hasta cobarde. Porque a diferencia de esos personajes, yo había podido elegir o no. Yo era, cuanto menos, coautora de mi desgracia, y al igual que muchas mujeres que han atravesado experiencias similares, sentía que lo ocurrido era vergonzoso. Oscilaba entre la negación y la incredulidad, pero la propia historia de la literatura uruguaya tenía antecedentes. En 1914, la poeta Delmira Agustini es asesinada por su exmarido de 2 tiros en la cabeza. Entonces Delmira tenía 27 años y se trató del primer femicidio del país. El matrimonio había durado 52 días y Delmira también había sido la primera mujer de Uruguay en solicitar el divorcio por sola voluntad de la mujer, una causal incorporada hacía menos de un año a la ley original de 1907. Al otro día del asesinato, la prensa uruguaya y de Buenos Aires lo tildó de crimen pasional y supo comprender al pobre hombre enloquecido. Un siglo más tarde, la revictimización seguía la orden del día. Basta con decir que las violaciones, tanto de La Casa del Ángel de Beatriz Guido como del cuento de Silvina Ocampo, El pecado mortal, fueron publicadas dentro de antologías sobre literatura erótica en la década de los 90, y a toda costa se evitó la palabra violación. En cambio, se presentaron estos relatos como, comillas, la iniciación sexual de una niña. Escribir sobre mi experiencia era exponerme al escrutinio, al juicio e incluso al escarnio. Yo misma me juzgaba. La culpa no tenía nada de excepcional, pero a raíz del tabú que existía en torno al maltrato y a la violencia contra las mujeres, yo no podía saberlo. En Mirarse de frente, Vivian Gornick escribe, cito, «La vergüenza te aísla, el aislamiento era humillante, la humillación no soporta pensar en ella, empezamos a concentrarnos en no pensar». Cierro cita. El silencio es aliado del abusador, y si el sistema funciona tan bien, engranaje por engranaje, es porque corta los vasos comunicantes entre las mujeres, bloquea el acceso a las historias de las otras y nos deja solas. Yo nunca había hablado de estos temas con nadie y no conocía a ninguna mujer que hubiera vivido lo mismo que yo. Nefer, la protagonista de la novela de Sara Gallardo, tampoco. La noche de la violación, Nefer va al casamiento de su hermana con la ilusión de encontrarse con el negro, el hombre del que está enamorada. El negro ni la mira y Nefer lo culpa de la violación. Incluso llega a sentir que el hijo que espera es de él, del negro, porque asume el castigo recibido como consecuencia de su deseo. La culpa es del negro por haberla convertido a ella, Nefer, en un ser deseante. La culpa es del deseo. Esa incapacidad para sentirme víctima del abusador yo la conocía bien. En mi caso tenía que ver con la maraña de emociones contradictorias. Me había ido y vuelto tantas veces de la casa de R que ya no le contaba a nadie cada vez que volvía a verlo. Se convirtió en mi secreto más humillante. No podía entender lo que me pasaba y ese actuar errático me hundía en una perpetua desmoralización. No era dueña de mí misma. ¿Será que me gusta?, pensaba a veces. Cualquier respuesta habría sido más comprensible que aquel vértigo de la locura, el estar convencida de que la misma persona que te maltrata es la única capaz de protegerte. Si te quedás no es por miedo a él, sino por miedo a lo que está afuera. Primero te convertís en una niña, después te convertís en un animal. Buscas la mano que te dice yo soy el único que te puede querer y te obligas a sentir agradecimiento. Un momento. ¿Cómo representar la violencia contra las mujeres? ¿Quién debe y quién puede hacerlo? Yo solo conocía un antecedente de una narración autorreferencial, aunque escrita por un hombre, un testigo cercano, el propio hijo de la víctima. Se trata del Desierto y su semilla, de Jorge Barombiza. El libro abre con la escena inmediatamente posterior al momento en que su padre, el escritor Raúl Barombiza, arroja ácido a la cara de su esposa, Clotilde Sabatini. Antes del ataque, en 1963, ellos habían tenido muchas separaciones y reconciliaciones, lo que en otro momento me habría parecido completamente inexplicable y ahora completamente natural. Esas reconciliaciones o nuevos intentos pueden entenderse como recaídas, una conducta común en cualquier adicción, que se define como un retroceso a los patrones de comportamiento y pensamientos típicos de la adicción activa que se creían superados.
En la enfermedad de la adicción, el adicto actúa por compulsión y su pensamiento se sale de la realidad. Lo que rige es el convencimiento mágico de que contra todo pronóstico y contra toda evidencia, esta vez va a ser distinto. Después de arrojar ácido en la cara, pechos y manos de Clotilde, Raúl se suicida. Para él termina ahí el calvario, para ella recién empieza. Por el resto de su vida, Clotilde sufre los dolores más atroces y se somete a incontables operaciones en Argentina y en Italia que se cuentan con lujo de detalle en El desierto y su semilla. Finalmente, en 1978, Clotilde se suicida arrojándose por la ventana. En la novela, Jorge Barombiza describe de manera pictórica la transformación de la cara de su madre carcomida por el ácido, y una y otra vez el autor se estampa contra la imposibilidad de narrar lo inenarrable, lo obsceno, el hecho inefable de que aquello que debería estar adentro del cuerpo se encuentra expuesto, los huesos, los músculos, la sangre, la carne, una calavera viva. Mediante el acto de arrojar ácido, no solo se ataca la vanidad, una mujer para siempre incapaz de ser deseada por otro, y la identidad, esa cara conocida y nombrable, sino que directamente se procede a borrarla. Se borran los rasgos que dejan de ser identificables no solo para los demás, sino también para sí misma. Según el autor, la intención de su padre había sido dejarla ciega, y, comillas, y con la imagen de él grabada como última impresión. Mientras está en el hospital, a la mujer le atan las manos para que no se toque la cara, para que no se lastime, pero también para que no pueda hacerse una imagen táctil de su rostro. Se le niegan los espejos y se le niegan las descripciones. Ella ya no puede imaginarse a sí misma en tiempo presente. Dice el narrador, cito, sin poder verse, sin poder tocarse, solo podía pensar en su cuerpo como terreno de reparaciones, es decir, como algo que no existe, sino que está preparándose para existir. Cierro cita. Aunque de otro modo, a mí también me interesaba narrar un terreno en reparación. No el maltrato en sí, sino el hueco que quedaba después. Esta fue una de las primeras preguntas estéticas que debí responderme. Sabía que, por más que narrara los hechos con el mayor detalle, no lograría acercarme a lo que realmente quería comunicar, eso que Mario Bellatín llamó el alma de los hechos. Porque decir no alcanza, y ante esa constatación, ante ese muro expresivo, nace la necesidad de construir el aparato literario, el artificio. Jorge Barombiza se había lanzado a describir de la manera más cruda posible la transformación de la carne, solo para descubrir que allí no habitaba el misterio. ¿Dónde habitaba? Cuando su madre se suicida en 1978, después de 12 años de someterse a las más inverosímiles operaciones de reconstrucción facial, Jorge vuelve al apartamento que fue de su padre, desde cuya ventana Clotilde había saltado, y descubre que su madre jamás se había deshecho de las pertenencias de su agresor. No se refiere a los muebles, a los libros o incluso a un manuscrito inédito de Raúl, sino a los objetos más personales. Allí, en el cuarto donde Clotilde vivió los últimos años de su vida, estaban los objetos de tocador de su exmarido, estaba la hoja de afeitar, aún con pelos de barba del hombre que le había arrojado el ácido. En los placares, junto a los vestidos de ella, colgaban los trajes y las chaquetas que habían sido de él. Ese era el misterio. Una escena 10 veces más inquietante que la escena que abre el libro. ¿Por qué?, se pregunta el hijo, y nunca lo sabrá. Por eso leemos, no para encontrar las respuestas, sino para asomarnos al abismo. El terreno en reparación que me planteaba narrar implicaba una doble construcción, la de una identidad y la de una ciudad, ambas íntimamente ligadas. Cuando se sale de una relación violenta, la sensación general es de alivio, sí. Lo peor ha pasado, dicen todos, lo terrible terminó. Ahora, a seguir viviendo. Pero la verdad es mucho más compleja. Cuando el vínculo se termina, recién ahí comienza la delicada tarea de reconstrucción, de reaprender quién soy, quién fui y quién podré ser con estas cicatrices. De la negación completa de tu humanidad, a la que te fuiste acostumbrando, a un lento aprendizaje del autocuidado, y mucho más lejos, la posibilidad en apariencia inalcanzable de hacer de esos cimientos de dolor la base de tu fortaleza. Se trata de convivir con el pasado, no de dejarlo atrás. Se trata de transformar los escombros en ruinas, en el sentido de que la ruina tiene valor de monumento, de memorial. A comienzos de 2018, en plena expansión del Me Too,
La periodista colombiana Claudia Morales generó polémica en su columna del Espectador que tituló Una defensa del silencio. En ella revelaba que había sido violada por quien en aquel momento era su jefe y a quien se refirió como él, con mayúscula, un pronombre personal que casi inevitablemente cualquier colombiano asocia con el expresidente Álvaro Uribe, un patriarca intocable cuyos nexos mafiosos con el narcotráfico y el encubrimiento de asesinato de civiles están bien documentados. Claudia Morales describe la violación. Cito: ella, que siempre tiene fuerza, la pierde, aprieta los dientes y le dice que va a gritar. Él le responde que sabe que no lo hará. Fin de cita. Y defiende su derecho a elegir no nombrarlo. Entre el huracán de críticas que recibió, otra periodista, Paola Ochoa, dijo que Claudia tenía la obligación moral de decir quién era él. Se dijo que su actitud constituía el peor retroceso del feminismo en Colombia. Se la tachó de inmoral, se la tachó de mentirosa, se la tachó de oportunista, se la tachó de hacer política de maneras poco éticas. Incluso se tildó de irresponsable al medio de comunicación por haber publicado la columna. En una entrevista que le hicieron a raíz del escándalo, Claudia Morales dijo que el tratamiento que se dio a su columna desde los medios y desde las redes sociales no hizo más que reafirmar su miedo. ¿Qué cambiaría para él si ella lo nombraba? ¿Qué cambiaría para ella? Las decisiones íntimas sobre la manera en que cada mujer procesa y revela sus experiencias de abuso y violencia son eso, íntimas. Habrá quien confunda valentía con temeridad y quien se sienta en posición de juzgar los mecanismos de supervivencia a los que cada mujer echa mano. Quien no lo entienda, tal vez no lo haya vivido. Pienso, si no quedara ni una gota de miedo en mí, no necesitaría escribir este texto. La diferencia parece pequeña, una inicial, un nombre, pero es la distancia inmensa que hay entre huir del miedo y confrontarlo. Porque R es él y es muchos, es otro, es otros, así como yo soy esta y soy todas, las que han hablado fuerte, las que se han atrevido a hacerlo a medias, desde el anonimato, y las que aún permanecen calladas. Hablar es, en estos casos, un proceso, y como todo proceso no permanece inmutable, se va transformando con el tiempo, según el momento vital de cada una y según las circunstancias internas y externas. No se dice lo que se quiere, sino lo que se puede. Durante los meses que viví con R en Buenos Aires, casi no salía de la casa. Era una casa grande, de esas antiguas con claraboya, patio y azotea. Incluso yo tenía mi cuarto propio, que él me había cedido. En la otra casa que compartimos en Europa también, me había dado el estudio mientras que él acomodó su máquina de escribir en la sala. Tal vez R no pudiera entender por qué, aún teniendo mi cuarto propio, todas las comodidades, yo no podía hacer nada. En las dos ciudades lo escoltaba a sus eventos, saludaba con timidez, guardaba muy dentro de mí el secreto de que yo también escribía, y en general nadie me dirigía la palabra, apenas me miraban. Quienes gravitaban en torno a R quedaban prendados siempre de su energía, su histrionismo, su humor ácido, esa pasión que él transmitía y que sus satélites sin duda querían absorber, o más bien solo desear, porque intuían que para ser así había que pagar un precio alto que ellos no estaban dispuestos a pagar. Él entretenía a todo el mundo como un juglar. Lo que los otros esperaban de él era una sola cosa. Iban a presenciar un espectáculo, deseosos de que el espectáculo no los defraudara, pero también aliviados de que luego se retirarían a la paz de sus hogares. Pero eso que otros admiraban en él, a mí me generaba parálisis. Su manera de entender la escritura y hasta la vida negaba la existencia de cualquier otra. Yo tenía un cuarto, pero no lo usaba porque ese cuarto era una jaula, y para que un cuarto sea propio tenés que conseguírtelo sola. De ahí provenía la rabia hirviente e inagotable que me consumía y me llenaba de confusión. Lo que concluí en cambio era que R tenía razón. Yo era incapaz, no tenía lo que había que tener para ser una escritora. Me empecinaba en interpretar esas dos consignas de la Woolf, el cuarto propio y algo de dinero en el bolsillo, de manera literal, cuando también había que entenderlas de manera simbólica. Hay que poder existir junto a la otra persona, hay que poder ser cabalmente persona al lado de esa persona. Y no es el otro quien debe darte el espacio como un regalo bien envuelto, un gesto magnánimo con el que se te perdona la existencia, sino vos misma. Si bien dije que El desierto y su semilla es el relato de un narrador testigo, ahora me retracto. Jorge Barombiza es un narrador protagónico.
no solo porque estuvo presente en el momento del ataque y fue él quien condujo el auto hacia el hospital, sino porque durante años su vida estuvo dedicada a cuidar las heridas de su madre. Un hijo jamás podrá ser únicamente un testigo. Ahora pienso por primera vez en los hijos de R. Una vez, durante un ataque furibundo en su casa de Buenos Aires, su hijo adolescente dormía en la habitación sobre la cocina. El chico no asomó la cabeza, pero sin duda estaba despierto. No volaba ni una mosca en su habitación, mientras que a su alrededor la casa se caía abajo. ¿Qué tipo de cicatrices habrá dejado todo eso en él? Sin duda, Jorge Barombiza, que en el momento del ataque a su madre apenas tenía 21 años, fue una víctima colateral de la agresión. Y el proceso de escritura del libro fue la manera en que él intentó entender no solo cómo alguien puede ser capaz de hacerle algo así a la persona amada, sino sus propios sentimientos hacia su padre. ¿Es posible amar a un monstruo? ¿Es posible extrañarlo? Y más, ¿es posible amar a un monstruo aún sabiendo que, como un zombie, llevo la mordedura que me podrá convertir en lo mismo? 4 meses de una precaria y lenta reconstrucción. Tenía un colchón, tenía una lámpara, tenía una mesita hecha con una caja de cartón. Como no tenía silla, me sentaba en un almohadón en el piso. Todo estaba al ras de la tierra. Dormía en el piso, comía en el piso, trabajaba en el piso. En el piso también estaba mi valija, abierta como un baúl, y la ropa doblada adentro. Esa antigua oficina la había conseguido con ayuda de un amigo de R, y R mismo había firmado como garante. Después de eso, nos habíamos separado. Él se había ido a pasar todo el verano en otra ciudad, y esa distancia, aunque con alguna recaída, me había permitido sacar la cabeza del hoyo. Hice amigos, conseguí algunos trabajos. A finales de marzo, R volvió. Después de un tiempo sin hablar, retomamos el contacto telefónico. Él quería verme, yo le daba largas. Lo que intentaba sobre todo era no hacerlo rabiar, evitar que echara abajo el castillo de naipes de mi vida. Con esa lógica torcida de la locura temporal, creía deberle algo. Él era el garante del apartamento. Yo era una niña bajo tutela, y por eso mismo no me animaba a rechazar sus llamadas. Una madrugada de principios de abril, R se apareció en mi casa. Yo estaba durmiendo y el timbre me sobresaltó. Soy yo, dijo en el portero eléctrico. Le pregunté qué quería, aún atontada por el sueño. Dije, no podés subir. Me explicó que lo habían robado y que no tenía plata para volver a su casa. Era un martes o un miércoles, y ni una ventana seguía iluminada en el edificio. Dudé, pero finalmente le dije que me esperara abajo, que iría a darle plata. En pijama, con las llaves en una mano y el monedero en la otra, lo vi parado junto a la puerta de vidrio. No bien abrí, me alcanzó el vaho del whisky. Cerré la puerta de vidrio y los dos quedamos afuera. Fue en ese momento que R me empujó e intentó arrancarme las llaves de la mano. Yo cerré el puño y forcejeamos un poco. Cuando logró quitármelas, salió corriendo por Paraguay hacia Salguero. Lo perdí de vista. En pantuflas me quedé mirando la calle vacía. Los focos sobre la calle derramaban una luz amarilla entre las hojas de los árboles. En ese momento no sospeché nada de lo que pasaría después, pero sí recuerdo una especie de resignación final, una especie de hartazgo que se había apoderado de mi cuerpo y que me mantenía en el lugar sin ánimo de lucha. Al ver que no lo perseguía, él revolvió y a la fuerza abrió la puerta y se metió al edificio. Yo lo seguí. Entramos juntos al ascensor. Con la cabeza embistió un par de veces la puerta corrediza de metal macizo que quedó abollada como si hubiera recibido el impacto de un proyectil. Cuando llegamos a mi piso, usó la llave para entrar al apartamento. Él no lo veía desde que me habían entregado las llaves 4 meses antes, así que imagino que le habrá llevado un segundo reconocer el cambio, una pieza convertida en hogar. Desde el pasillo pude ver cómo abría los placares y cajones, revisando incluso entre la basura. Estaba dispuesto a arrasar con todo y a devolverme a cero. De un solo manotazo arrancó el portero eléctrico de la pared, agarró la lámpara de vidrio y la tiró por la ventana, destrozó las páginas de los libros que cayeron como confeti sobre el parqué, hizo añicos los CDs y sus cajas de plástico, arrancó las sábanas del colchón. Yo no me interpuse. Por primera vez me importó más mi vida. Temí por mi cuerpo. En el apartamento había un enorme ventanal que daba al pulmón de manzana e imaginé a R empujándome al vacío. Ni siquiera murmuré una palabra, me quedé en el pasillo esperando que él terminara su faena. ¿Cómo había sucedido eso? No lo sé. Habrá sido ese medio centímetro de distancia que ahora me separaba del piso. Habrán sido los ojos de mis amigas, la manera en que me miraron cuando supieron que yo había visitado a R en el norte en secreto y luego me vieron volver con la mano vendada.
Desde la escalera del edificio oía cómo R derrumbaba lo poco que yo había construido. Oía sus gritos y sus insultos. En cierto momento, una puerta se abrió en el piso de arriba. Subí en puntas de pie para no alertar a R. Un vecino asomaba un ojo a través de la rendija sostenida por la cadena. «¿Qué pasa?», dijo. Y yo: «Llame a la policía». Eso fue todo. Como si alguien lo hubiera alertado, 2 minutos después, R salió del apartamento, le dio una piña al timbre que quedó hecho un hueco lleno de cables, se subió al ascensor y se fue. Casi enseguida después llegó la patrulla. Caminé sola hasta la comisaría del barrio, sintiendo la carne hundida en la cara, el frío en los brazos, el dolor en los huesos, mientras la ciudad se ponía en movimiento. Allí, ante otra mujer, la oficinista que me tomó la declaración, conté por primera vez mi historia. La ciudad invencible no es una novela sobre el maltrato, ni siquiera es una novela sobre las secuelas que la violencia deja en la psiquis de una mujer que intenta reconstruirse, sino sobre el miedo que se incrusta en cada pliegue de la vida, sobre el fracaso y sobre el miedo al fracaso. Un miedo que se parece al deseo, que roza la tentación tanto como el vacío llama al salto. Cuando Nefer llega al rancho de la vieja abortera, entra, saluda y no se anima a hablar. Ha perdido el ímpetu que la llevó hasta allí al galope y se queda muda. El miedo a la condena social es peor que la muerte misma, y por eso Nefer fantasea con estar muerta, pero tampoco se anima a detener sus días. Paralizada, cito, no sabe cómo acabar con ese miedo que come su comida y duerme su sueño. Fin de cita. De todas las cicatrices invisibles, tal vez el miedo sea la más resistente. A comienzos de 2015, cuando La Ciudad Invencible ya se había publicado en España, recibí un mensaje de R en el que me felicitaba por la novela. No me estaba validando, sino que se trataba de un mecanismo de intimidación. Me estaba diciendo que aún me vigilaba, que seguiría pendiente de lo que yo pudiera llegar a hacer o decir sobre él. Recibí ese mensaje como si me hubiera alcanzado un rayo. La comparación es manida, pero casi literal. Un shock, una electricidad fulminante me bajó desde los ojos hasta el estómago y me puso a temblar. Me temblaban las manos, me temblaban las piernas. El miedo como estrategia de domesticación, el miedo que acalla y domina. Mientras yo siguiera temiéndole, él seguiría teniendo poder sobre mí. En el prólogo a su antología de ensayo feminista, Liliana Colanzi dice que toda revolución nace con un acto de desobediencia. El acoso laboral y social se convirtió en una cruzada para R. En aquel momento yo trabajaba haciendo informes de lectura para grandes grupos editoriales y como prelectora en concursos literarios. Él envió correos a sus editores y otros gestores culturales diciendo que donde me abrieran las puertas a mí, debían olvidarse de él. La comunidad literaria se dividió. Muchos y muchas me apoyaron y esa sanción social fue más efectiva para frenar el acoso que la orden judicial de no acercamiento. El acoso y las amenazas de R tenían como fin que yo me fuera del país. Cito, esta ciudad es demasiado chica para los dos, me había dicho. Quedarme se convirtió en mi acto de desobediencia. Conquistar esa geografía, convertir la ciudad de R en mi ciudad, era una manera de apropiarme de mí misma. Pero la tentación del fracaso estaba siempre presente, con su vuelo bajo, con su murmullo de motor en marcha. El fracaso de la escritura también, de ese deseo y de ese otro cuerpo que es el texto y a través de él, como dice Hélène Cixous, el deseo de salir de mí misma al contacto con el otro. Para sentirme con derecho a decir algo digno de interés, digno de ese diálogo que solo se concreta en la medida en que llega a los ojos del lector, primero tenía que abandonar la mudez y convertirme en sujeto hablante. Hoy, que mi sobrina cumple 20 días de nacida, vuelvo sobre esa idea del hándicap, de la discapacidad definida como una limitación que impide el desarrollo completo y normal. Y no puedo evitar unirla a otra definición, la que hace el sociólogo Johan Galtung de la violencia. Según él, la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Romper el silencio ha sido desde el movimiento feminista una de las maneras de acortar esa desventaja. Decir, hablar, gritar, cantar en público. En su ensayo Escribir la rabia, Liliana Colanzi resalta el papel desestabilizador de la palabra y la importancia de poner nombre a lo vivido. Cito,
Necesitan de nuestro silencio porque nombrar la violencia es desestabilizador, porque nuestra palabra los obliga a ver una imagen repulsiva de sí mismos que no están dispuestos a enfrentar y que es el primer paso para que las cosas empiecen a cambiar. Por eso necesitan de nuestra complicidad y por eso precisamente es que debemos hablar. Fin de la cita. Nombrar es el comienzo. Nombrar es reclamar para sí, apropiarse. Estamos hablando, estamos escribiendo para construir un mundo más espacioso, donde nuestro testimonio sea creído, no increíble, donde ser escritora no sea un sueño disparatado y donde las mujeres tengamos un nombre propio. Hoy el mundo se cae a pedazos, pero en alguna parte del globo una niña de 20 días acaba de lograr algo importante. Levanta la cabeza y el pequeño cuello tiembla por el esfuerzo. Todos contenemos el aliento. Mía Joyce. Somos testigos, pero no podemos hacer nada para ayudarla a acelerar ese proceso. Es su logro personal, uno de los muchos hitos que irán marcando su desarrollo. Con la cabeza erguida y la frente arrugada, mira hacia arriba y hacia adelante. Un segundo más, luego descansa. El mundo se cae a pedazos, pero solo con pedazos se construye algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda. Que ganas como de aplaudir, así, los aplausos no se van a escuchar, pero seguro que si hubiéramos estado aquí habría muchos aplausos y sobre todo por lo intenso del texto, ¿no? De lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, digo, fue intenso como entrar en una intimidad. Muchas gracias, Fernanda, por permitirnos entrar ahí, ¿no? Estoy mirando, nada, en las redes mandan felicitaciones, alguien dice es muy valiente la ciudad invencible, en fin, mandan cariños, abrazos, felicitaciones por el texto. Te quería preguntar, Fernanda, quizás abrir un poquito la conversación y ahí también si Juani tiene preguntas, será muy bienvenida. Claro, algo muy asombroso es cómo de pronto uno escribe un texto y en pocos años, ¿no? Digo, porque la ciudad invencible es del 2013, si mal no anoté, cómo, los contextos y cómo las cosas que van pasando en el mundo pueden generar, eh, pueden convertir un texto en otra cosa, ¿no? Digo, darles otra lectura, como... o también como muchas veces uno se adelanta, ¿no? La literatura también tiene esa cosa, ¿no? Como de pronto, y es muy interesante y como tú a lo largo de esta conferencia también, yo iba anotando armas como una genealogía, también un pequeño árbol genealógico de textos que te hacen sentido con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Sara Gallardo, Selva Almar, la Gaby Cabezón Cámara, Beatriz Guido, también Vivian Gornick. Me parece hermoso además cómo entra en medio de todo esto El desierto y su semilla, ¿no? Que es una novela que se puede leer también desde tantos lugares y desde donde tú la tomas es realmente muy... Me sorprendió mucho, ¿no? Pero claro, lo que te quería preguntar es, me imagino que en todos estos años también lo que ha ocurrido es que me imagino que te sientes más acompañada de la literatura, con los textos que han ido apareciendo, no solo con la literatura, también yo creo que con los tiempos obviamente han ido cambiando, en fin, lo que hemos conversado, pero la literatura puntualmente es algo que han ido apareciendo más textos, más escrituras, donde el tema de la violencia de género se le ha ido dando vueltas y me imagino que debe ser raro haber escrito La ciudad invencible hace tanto tiempo y sentir que hoy día puede ser otro texto también, ¿no? Digo, y que está más acompañada también. Total. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que si hoy estoy escribiendo este otro texto, que en la versión larga me playaba mucho más en cosas personales, pero hubiese sido muy fuerte para leerlo en voz alta. Prefiero dejarlo para la lectura íntima con el lector, la lectora, ¿no?
tal vez, sí, o sea, creo que es gracias también a todo esto, a todo lo que ha cambiado el mundo, desde el mundo nuestro, por lo menos el mundo latinoamericano, de 2015 hasta ahora, que yo puedo estar en ese momento de ponerme frente a la página y escribir estas cosas ya en nombre propio, ¿no? En el momento de la escritura, lo escribí en 2012, La ciudad invencible, y lo publiqué en 2013 por primera vez con Brutas. Era un miedo muy fuerte, obviamente los hechos estaban mucho más frescos y también con los años se va procesando mucho, pero estás todo el tiempo viendo cómo girar en torno a eso no dicho, ¿no? Y estarlo diciendo sin decirlo, pero también había sido una sensación muy fuerte de que era antiliterario. De que no era un tema literario, ¿no? Lo mismo que con la maternidad, que cómo ha cambiado ese tema completamente antiliterario y cómo gracias a todo lo que se ha escrito en los últimos años, se ha publicado en los últimos años, se ha transformado el tema. Y claro que, y por supuesto, luego empezaron a aparecer muchísimos textos, pero yo creo que el cambio se empezó a dar después de 2015. Con el movimiento de Ni Una Menos que surgió en Argentina. Yo ya no estaba en Argentina cuando eso pasó. Y también una cosa que noté mucho que cambió fue la relación entre las mujeres. Esa sororidad que ahora hablamos, ¿no? Y a algunos no les gusta la palabra, a otros les gusta lo que sea, el cambio se sintió muchísimo y yo lo sentí también en el apoyo que yo recibí. Porque en su momento, en Buenos Aires, había más esta actitud que habías vivido toda la vida, que ha habido históricamente, y es como, bueno, yo no me meto, yo no sé, tal, y eso también cambió. Entonces, también te permite, las circunstancias van cambiando y entonces por eso mismo también te permite escribir desde otro lugar. Sí, sin duda, el hecho de que se vaya conformando una mini tradición literaria en torno a los temas, al tema de la violencia, al tema de la maternidad y a otros temas históricamente considerados de mujeres y por lo tanto no literarios y por lo tanto no interesantes, que no se puede hacer literatura con eso, esa mini tradición que se empieza a conformar también va abriendo las puertas o las ventanas a las próximas mujeres que están escribiendo, las escritoras que empiezan a escribir y las que no están empezando, sino que ya están escribiendo, pero igual te permite pensar el tema desde otros lados, también cuando lo lees y ves cómo distintas autoras lo han ido abordando, bla, bla, también obviamente reflexionás, pero si no, no tenés referentes. Yo me daba cuenta que había pocos referentes y evidentemente eché mano de esos referentes, pero hay pocos referentes, entonces el camino hay que irlo haciendo, básicamente. Es interesante además ahí el nombre de Sara Gallardo y Enero, ¿no? Que es la novela que tú vuelves ahí, que es una novela que tiene muchos años, ya digo, es una novela que tiene varias décadas, pero donde ya había ahí algo muy fuerte, ¿no? Digo, casi como también lo que estábamos hablando, cuando la literatura a veces se adelanta, como que, o también me mencionabas tú de Beatriz Guido, como, es interesante también hay un momento que no sé cómo lo ves tú también, como de una necesidad también de ir hacia atrás y leer de nuevo a estas autoras como para reconocerse, para descubrir cosas nuevas. Es como, es como el momento de armar ese árbol genealógico que yo veo que tú de aquí de alguna forma se traza y que está ahí también, ¿no? Digo, como solo que se lo leía desde otro lugar, muy fuerte cuando tú contáis que muchos de estos textos se planteaban como en antologías eróticas, ¿no? Digo, que es una locura, ¿no? Hoy día es como, creo que también es interesante cómo el presente nos ayuda a leer de otra forma esas obras que fueron pioneras y que a lo mejor no se las leyó con toda la atención que se merecían, ¿no? Sí, incluso en la novela de Beatriz Guido, que es una violación propiamente dicha, ese hombre poderoso, amigo de la familia, esa parte yo no la quité de esta edición, de esta versión que leí, pero la viola, y la niña, que era una niña feliz y despreocupada de una familia burguesa, bla, bla, pierde toda la alegría de vivir. Entonces, que luego eso se vea como la iniciación sexual de una niña, No, claro. cuando realmente lo que está haciendo este hombre es
o sea, mediante la violación le está robando esa alegría infantil y la está poniendo en su lugar de mujer. Claro, claro. Tengo aquí una pregunta en YouTube. Valeria Berhau pregunta, dice, tengo la curiosidad de cómo alguien deriva de su voz interna, que escribe para sí, dice, en escritora o escritor publicable y operacionaliza su derecho a decir como escritora, dice Valeria. Te vuelvo a leer, tengo la curiosidad de cómo alguien deriva de su voz interna, que escribe para sí, en escritora o escritor publicable y operacionaliza su derecho a decir como escritora. Pues, eso es un poco lo que yo decía cuando trataba de pensar en lo del cuarto propio de Virginia Woolf, porque claro. el cuarto propio yo lo leí desde muy joven, pero no entendí nada. O sea, yo de verdad creía que alcanzaba con tener un cuarto, ¿no? Entonces, esa vos misma te tenés que autorizar a ser escritora. Luego, por supuesto, los mecanismos de cuando se te publica, te está legitimando el entorno, ¿no? El entorno te legitima al publicarlo y también una vez que está publicado también cambia muchísimo cómo te empieza a legitimar tus familiares, tus amigos, que pasan de creer que estás haciendo un mero hobby como tejer y de pronto dicen, ay, no es en serio, cuando otros te toman en serio. Pero sos vos la que te tenés que dar el derecho y sos vos la que tenés que decir soy escritora. Yo publiqué en 2001 por primera vez La Azotea en Uruguay, tenía 25 años cuando lo publiqué y yo no me sentí escritora incluso después de haberlo publicado. Por eso mismo, ¿no? Esa vergüenza y ese susurro de al costado, ir diciendo yo también escribo, pero decirlo como en voz baja, como quien lo susurra. Y incluso estando publicada, tardé años en yo misma habilitarme. Y entonces es en el momento en que yo me asumo y digo, soy escritora, que realmente soy escritora, porque hasta ese momento, entonces me parece que va ahí, que va con hacer ese proceso. Tú, Fernanda, has estado dando clases y talleres de escritura en Colombia en los últimos años. Te quería preguntar si tú ves que se ha cambiado en algo eso en las nuevas generaciones, ¿no? A lo mejor si has visto tú que los más jóvenes, y las más jóvenes sobre todo, se acercan quizás desde otro lugar o incluso a lo mejor ya asumen, como bien tú dices, como soy escritora y nada, después uno escribe y pasan cosas, ¿no? No sé si has visto ese cambio o sigue habiendo un poco ese problema, pensándolo en el contexto colombiano, que es donde está dando clases tú. Un contexto colombiano que llegó atrás, que vino atrás en relación a otros países. Estoy pensando en Argentina, que es donde empezó todo, con Ni Una Menos en 2015, que además empezó con una lectura de un manifiesto de María Moreno, ¿no? O sea, que también fue una escritora que hizo ese puntapié inicial. Fueron escritoras y periodistas que se reunieron. Así fue el surgimiento de Ni Una Menos en 2015, que fue lo que vino. Yo estoy convencida de que toda esta movida que luego se regó por América Latina a partir del Ni Una Menos en Argentina es lo que habilitó lo que hoy estamos viendo que está pasando con las escritoras. Esta publicación, mayor visibilización, que se habla de ellas, que se las nombra más, que ganan premios, etcétera. Increíblemente, todo tiene un punto un origen, una semilla que lo permitió, y para mí, si empezamos a ir hacia atrás, llegamos a ese grito, a ese grito de ese grupo de periodistas y escritoras en Buenos Aires. Entonces, acá en Colombia eso tardó en llegar. No. De hecho, en 2017 fue la polémica, Colombia tiene escritoras, porque a partir de varias cosas vergonzosas en las que se mandaban delegaciones de escritores 100% masculinas, no había ni una mujer en las delegaciones oficiales, etc. El comentario general era, bueno, lo que pasa es que no las mandan porque no hay. No, así funciona la invisibilización. Claro. No es que lo que pasa es que no hay, y ahí empieza a hacerse esta movida de Colombia tiene escritoras y empezar a nombrarlas, con lo importante que es nombrar.
Entonces, como digo, recién eso fue en 2017 y yo siento que el Claro, cambio en Colombia se está sintiendo recién ahora, claro, que hace muy poquito están empezando a aparecer muchas escritoras que claro. se están empezando a publicar, y como siempre yo digo, las escritoras no es que de pronto nacieron hoy y aparecieron debajo de las piedras, sino que siempre estuvieron, pero también desde las editoriales y desde Sí, po. otros centros de poder no se las veía, no se las miraba, no Mm, se las miraba, por lo tanto no se las veía. Si yo no miro, no veo. claro. Entonces, a lo que voy es, yo he estado reflexionando bastante sobre lo que estoy viendo en los talleres. Yo doy talleres de Mm, escritura creativa en la universidad, a nivel en pregrado y en posgrado, en maestría. claro, Entonces, lo que he notado enormemente es el cambio de los temas que claro. abordan las jóvenes que son aspirantes a escritoras, que quieren escribir. Mm, Lo que he notado es impresionante el cambio de los temas, cómo se animan ahora sí a hablar de todo eso que nosotras, me refiero a mi generación, claro, no estábamos escribiendo al empezar, ¿no? Cuando recién empezamos a claro. escribir. Estoy hablando de hace 20, 25 años. Eh, esos temas que no sé si se sentían como literarios, ahora sí, Mm, porque yo veo que escriben y escriben muchísimo sobre todos estos temas, sobre la experiencia de mujer, sobre violencia, sobre el cuerpo, sobre la menstruación, sobre muchas de estas cosas. Cuando yo vengo dando talleres hace muchos años y mm, una de las cosas contra las que más luchaba antes, al principio, cuando yo dictaba talleres, era que las mujeres que venían al taller escribían sobre el amor romántico. Y ese era el tema. ya. O la infancia, cosas de la infancia. La infancia también está permitida para las mujeres, o sea, es como esas cosas que también puede escribir la mujer. Entonces, había mucha escritura que podía tener que ver con la infancia, con ese tiempo perdido, ese paraíso perdido. Y luego muchas cosas tenían que ver con el dolor del amor romántico. Y Mm, mi cruzada era decir, tus temas son todos, mm, porque ahí está también el otro tema, no caer en que nosotras también solamente podemos claro, escribir sobre estas experiencias que son más, que son más nuestras, digamos, que por el sí, hecho de nacer en estos cuerpos, vamos a tener estas mm, experiencias. Entonces, claro, ahora nos hemos habilitado entre mm, nosotras y a nosotras mismas a escribir sobre estas cosas, pero los temas sobre los que puede escribir una mujer son todos, son mm, el mundo entero. Y claro, entonces, a nivel de los temas, lo noto mucho en este momento, por ejemplo, en el pregrado, que son las claro, escritoras más jóvenes, las estudiantes más jóvenes, lo claro. noto mucho, pero sí sigo notando, y eso ya es otro trabajo que para mí también lo tengo que asumir yo, como, primero como Mm, escritora mujer, y luego como profesora, entre mm, comillas, digamos, directora de talleres, coordinadora, claro. que es apoyar en esa seguridad interior, o Mm, más bien inseguridad interior, porque lo que sí mm, noto radicalmente es la diferencia en cómo se paran los estudiantes varones y las ya, estudiantes mujeres, eh, cómo se paran ante el texto, pidiendo perdón ya, de entrada, ya, bajando la cabeza y leyendo bajito, en un volumen así que ni se oye, eh, y siempre con estos disclaimers, digamos, que es como, yo no sé, esto está mal, pero... Y el varón no arranca con ya. esas disculpas, ¿no? Entonces, eso Mm, también es parte del trabajo, digamos, mm, ¿no? Como ayudarán a cambiar ese chip. Pero bueno, sí, estamos, creo que todos y todas en esa tarea, ¿no? mm, Quienes trabajamos en la educación. Yo pienso que no se da sí, solo en escritura creativa, se da también en todas las materias. claro, seguro, seguro. Juan, y no sé si tienes tú alguna pregunta, y ya aprovechemos de abrir tu micrófono ahí. Sí, sí, bueno, me gustó muchísimo el texto de Fernanda, como me pareció alucinante. Me quedé con una frase
que dijiste como relación a Nefer y el libro de Sara Gallardo, esta culpabilización del deseo, ¿no? Como del deseo en la mujer y la mujer como escritora, como, porque creo que muestra muy bien cómo va operando el patriarcado, la violencia de género a un nivel muy íntimo, donde la propia víctima es quien se censura y como quien se castiga. Y me quedé pensando en una imagen de tu cuento, Anatomía de un cuento, donde la narradora lo primero que se compra al escribir es como una máquina para destruir el papel, para destruir lo que escribe. Y quería preguntarte si vos, como en tu proceso de escritura, eh, has visto como un cambio desde el inicio, si destruías mucho al principio, ahora menos, o ahora destruís más, como más que nada, cómo es como tu relación con tu propia escritura. Sí, tal cual. Sí, yo sí creo que ha ido cambiando. A ver, yo igual soy muy perfeccionista y por eso me tardo tanto en escribir un libro, porque el borrador, o sea, el borrador yo lo escribo rápido. O sea, cuando a mí me han dicho, y a veces me lo han dicho como para hacerme sentir mal, la verdad, desde el periodismo, desde la crítica literaria, como que soy muy lenta, ¿no? Este, y digamos como una crítica, como algo negativo, ¿no? Soy muy lenta. Pero yo realmente sé que no soy lenta, porque yo los borradores los escribo muy rápido. Lo que pasa es que lo que tardo mucho es en editar. Y ahí sí me puedo pasar el doble de tiempo corrigiendo, pensando y editando. Eh, y, y yo a veces lo que sentía es, yo veía, esto yo era consciente, o sea, yo lo veía, lo sigo viendo, pero digo, también cambió un poco mi actitud ante eso. Pero sobre todo hace más tiempo yo veía que mis colegas hombres sacaban y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban. Y publicaban sin culpa, o sea, publicaban y entonces vos veías a que estos escritores eran prolíficos, mientras que veías que las escritoras, y también tengo amigas, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Grandes escritoras como Inés Bortagaray, que sé porque la conozco y hemos hablado de esto, ¿no? Como también con sus novelas breves, que se toma su tiempo para escribirlas, como sintiendo mucha inseguridad antes de poder decir si esto está listo, se manda a imprenta. Mientras que mis amigos varones, medio que casi que todo lo que producían lo publicaban porque ¿sí? Como que cualquier cosa que yo, escritor varón, escriba en literatura, por supuesto que la voy a publicar. Mientras que yo, escritora, Fernanda, cualquier cosa que yo escriba no es publicable. Tengo que, sí, pasar todo por un proceso de autoexigencia impresionante para atreverme a decir esto sí es publicable. Entonces, pienso que, y si miramos históricamente, hay escritoras mujeres que han sido muy prolíficas, que fueron muy prolíficas. Hablo de las antiguas, como dice Yamel Altit, las antecesoras. Pero si miramos, hay un montón de escritoras con obra corta, con obra pequeña, con obra corta, pero muy intensa y muy exquisita, ¿no? Pero no abundante. En ese sentido, yo, digamos, todavía no o sea, yo me estoy liberando un poco. Recuerdo también una cosa que me contó Diamela Altit una vez, que ella fue mi tutora de tesis en la Universidad de Nueva York, y ella me contó de un proceso que ella hizo, que ella no podía publicar nada si no era que estuviera antes mostrándoselo a varios lectores de confianza de ella, y que como que le dijeran, sí, esto está bien, o le dieran su feedback, lo que sea, y ahí publicaba. Y que cuando se fue a vivir a México, se encontró sola ya sin esos lectores de confianza, y que ahí hizo el proceso de decir, soy yo la que voy a decir cuando esto está listo y está bien para ser publicado. Y ahí hizo un cambio. Me acuerdo que me lo dijo porque me dijo que yo tenía que hacer ese mismo proceso. Todavía tengo que llegar ahí. Oye, tenemos algunas preguntas. Quiero primero leer algunos comentarios. Bueno, en Facebook
Soledad Rodríguez dice, excelente el texto que leyó Fernanda, qué buen repaso por la literatura argentina y la violencia contra las mujeres. Nuestra querida Alejandra Costamaña dice, conmovida por tu texto, Fernando, un abrazo, y otro para Juana también por su bella presentación. Y en YouTube tengo preguntas. Cristian Rincón pregunta, dice Fernanda, yo tengo una pregunta. Ante las críticas recientes a la escritura del yo, eh, ¿tú cómo concibes tu escritura hoy por hoy? Pregunta él. Yo no me encuentro, no me considero dentro de las... No considero que la escritura del yo sea lo mío, porque La azotea, Mugre Rosa, incluso los cuentos, sin duda, La ciudad invencible era un texto que yo necesitaba escribir de esa manera, desde ese lado, y cada uno, y pienso y siempre pienso lo mismo, sigo pensando lo mismo que siempre he pensado. Para mí, no, todas esas críticas de la escritura del yo para mí no tienen mucho sentido, porque para mí solo hay dos categorías, bueno o malo. Y si es bueno, no importa si es del yo, si es superficción, si es ciencia ficción o si es policial. Y si no la logra, digamos, si no me está proponiendo estéticamente nada, no me está proponiendo estéticamente nada ni que sea del yo, ni que no sea del yo. Digamos, lo miro de la misma manera, ¿no? O sea, cuando veo en Twitter que dicen, ay, no, estoy cansada de literatura, yo, bueno, no lo leas, yo no me canso de lo que sea bueno. y de lo que sea malo no lo leo. Pero sí, como Diamela habla de la literatura selfie y todo lo demás, pero yo como todo pienso que cuando estos escritores o personas los que confío mucho en su opinión y en su lectura dicen, no, bueno, pero aquí está la escritura selfie, como siempre se están refiriendo a todo eso que no aporta, que es más de lo mismo. Pero no se están refiriendo a lo que sí esté bueno y aporte y le encuentre un ángulo distinto. Entonces, por eso yo, digamos, no me preocupo mucho en los géneros y nada. Y sobre todo, otra cosa es que hay que, como siempre en la escritura, defender tu espacio de libertad. O sea, porque estén diciendo por ahí que la escritura del yo es una mamera y un aburrimiento, y lo diga tal o cual escritor famoso en Twitter, yo no voy a dejar de escribir lo que necesite escribir. La escritura es mi espacio de libertad, hay que defenderlo a capa de espada. Tengo más comentarios de YouTube. Cristian Rodríguez decía, hermoso, qué impactante la fuerza de la honestidad. Gracias, Fer. Y tengo una pregunta aquí en Pausa Librería Editorial. Dice, me encanta la voz literaria de Fernanda Trías. ¿Cómo fue el proceso de encontrar una voz propia? Pregunta. ¿Qué lecturas te ayudaron en eso, Fernanda? Es una pregunta muy grande y amplia, pero tratemos de responderle un poquito. Eso, Leverero hablaba muchísimo de eso, ¿no? Leverero hablaba muchísimo de eso y digamos que sus talleres simplemente eran eso. O sea, él no te enseñaba nada, él odiaba todo lo que tuviera que ver con la técnica, las herramientas narrativas. Entonces él estaba en contra de todo eso y si vos ibas, sus talleres eran muy relajados y no parecía que te estuviera enseñando nada. Porque a veces ni te comentaba el texto, decía, muy bien, está muy bien, ¿no? Pero básicamente cuando tenía algo para decir tenía que ver con eso de la enseñanza principal era lo de la voz personal. Y él decía cosas chistosas como, por ejemplo, ¿por qué vos hablarías con la voz del Pato Donald? ¿No? Si no sos el Pato Donald. Y todas estas cosas que lo que yo pienso es... Hay escritores maravillosos y cuando estamos empezando a escribir, leemos y nos fascinan y desearíamos haber podido ser esa persona. Yo lo siento muchas veces, yo siento, ¿por qué no pude ser tal y no me tocó escribir tal o cual libro que amo o obra que amo? Porque esa voz personal me fascina. Pero también acepto la realidad y la realidad es que nadie quiere leer un segundo Onetti.
Por ejemplo, hay un texto, el hijo de Onetti publicó una novela muy buena, pero idéntica, o sea, idéntica, escribía igualito, o sea, era como un mini Onetti, siendo el hijo, ¿no? Entonces, todo el tema es muy interesante, ¿no? Porque te impresiona siendo el hijo, pero cualquiera podría haberlo hecho y ser muy bueno escribiendo como Onetti, pero es que nadie quiere ir a leer a un segundo Onetti, Onetti ya existe. Entonces, al final lo que yo tuve que hacer las paces con el hecho de que no importa, tu voz es la que es, y si algún lector se va a acercar a ese texto, va a ser para hacer esa conexión sensible, ¿no? Entre tu mirada, porque cambiemos voz por mirada, ¿no? Entre tu mirada, tu manera de mirar el mundo y la de ese lector, y ahí se va a producir la chispa o no se va a producir nada. Pero por lo único que va a valer va a ser por esa mirada personal. Y entonces al final es lo que yo busco al leer, y acepto la mía, como me tocó ser Fernanda, y creo que empieza por ahí, empieza por no querer ser, por darte cuenta que lo único que podés ser es vos mismo, no te queda otra. Y tratar de afinar y perfeccionar en la mayor medida de lo posible con el tiempo, seguir afinando la mirada tuya, que es la que te tocó, y es eso lo que el lector va a apreciar. Perfecto. Oye, ya llevamos un buen ratito acá. Estoy mirando, solo más saludos y gente agradecida por la conferencia y por la conversación. Fernanda, yo te quiero dar las gracias a nombre de la cátedra. Fue una lectura realmente muy intensa y muy valiosa. Lo bello es que ahí los lectores, este video queda colgado, así que los lectores pueden volver a escucharlo si quieren la conferencia y después la podrán leer. Juan Inés, muchas gracias también por la presentación hermosa de la obra de Fernanda. Les doy las gracias a las dos. Estoy seguro que ahora estaríamos rodeados de aplausos, despidiéndonos, imaginémoslo así. Y nada, muchísimas gracias. Les recuerdo también al público que la próxima semana tenemos 2 cátedras muy interesantes, porque en alianza con Filba vamos a transmitir las entrevistas a Rachel Kask y a Lydia Davis. Así que se las recomiendo, seguro que van a estar buenísimas. Así que la próxima semana ya nos veremos por aquí también. Y nada, Fernanda, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Les deseo que tengan un lindo fin de año y ya nos veremos por ahí, ojalá en persona pronto. Abrazo grande a ustedes y abrazo grande a todas las personas que nos vieron. Fernanda está ahí con el Ay, sí. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias Juana por tu lectura conmovedora, y nada, nos estamos viendo. Eso. Gracias al público que nos siguió y nada, estaremos ahí conversando. Que tengan una buena tarde.